Tema 3. Sistema celular 2. 3.1. Membrana celular. La célula tiene una composición diferente de la del medio que la rodea. Por ejemplo, el contenido iónico de nuestras células es muy diferente del que tiene el plasma o el fluido de las matrices extracelulares. Esta diferencia es mantenida durante toda la vida de la célula, en general con un importante gasto de energía, por una delgada membrana superficial, la membrana plasmática o celular. En 1935, Hugh Dobson y James Danieli propusieron que la membrana plasmática estaba conformada por lípidos y una capa de proteínas globulares. En 1972, S.J. Singer y G.L. Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido. A partir de este modelo se pudo comprender que la membrana celular o plasmalema es un filtro altamente selectivo que controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que la rodea. 3.2. Composición molecular. La membrana celular está constituida por proteínas 60%, constituidas por aminoácidos en forma de cadenas plegadas sobre sí mismas. Lípidos 35%, fosfolípidos y colesterol fundamentalmente. Carbohidratos 5%, oligosacáridos constituidos por varios monosacáridos unidos entre sí. 3.3. Disposición de las moléculas en la membrana celular. Los fosfolípidos forman una bicapa. Las cabezas polares quedan en contacto con el citoplasma y el medio extracelular. Las colas no polares están al centro de la bicapa. El colesterol posee una pequeña cabeza polar dirigida hacia la superficie acuosa, mientras que el resto de su estructura es hidrófoba y permanece confinada en el interior de la bicapa lipídica. Las proteínas se encuentran como mosaicos abarcando todo el espesor de la membrana celular, proteínas integrales o transmembranosas, o en una de las dos superficies de la membrana, proteínas periféricas. Los carbohidratos de la membrana celular son oligosacáridos unidos de forma covalente a los lípidos o a las proteínas, constituyendo los glucolípidos y las glucoproteínas respectivamente, que se ubican casi de forma exclusiva en la hoja superficial de la membrana celular, conformando de esta manera una cubierta delgada denominada glucocáliz. La función más importante del glucocáliz es el reconocimiento celular, que le permite a la célula adherirse con sus semejantes para constituir los tejidos. Por otra parte, el glucocáliz protege a la célula de lesiones químicas y físicas. Figura 3.1 y figura 3.2. 3.4. Propiedades de la membrana celular. 3.4.1. Fluidez. La membrana plasmática no es una estructura estática porque los lípidos y proteínas que la conforman tienen posibilidades de movimiento, es decir, fluidez. Los movimientos que pueden realizar los lípidos son de rotación, cuando giran en torno a su eje. De difusión lateral, cuando las moléculas se desplazan de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente. De flexión, son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Flip-flop, es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra gracias a unas enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente, por ser energéticamente más desfavorable. Las proteínas de la membrana celular solo tienen dos tipos de movimiento, rotación y difusión lateral. Figura 3.3. 3.4.2. Permeabilidad selectiva. La permeabilidad es una propiedad fundamental para el funcionamiento de la célula, pues mantiene las condiciones fisiológicas intracelulares adecuadas. Esta propiedad determina por una parte qué sustancias pueden ingresar a la célula, muchas de las cuales son necesarias para mantener los procesos vitales y la síntesis de sustancias, y por otra, regula el pasaje de agua y la salida de productos de desecho que deben ser eliminados de la célula. De esta manera la permeabilidad de la membrana a moléculas pequeñas se da por mecanismos diferentes a los mecanismos que permiten el paso, de entrada, o salida, de moléculas grandes. A continuación, se explica de manera resumida estos mecanismos. 3.4.2.1 Mecanismos de transporte de moléculas pequeñas. Transporte pasivo. Es un mecanismo que no requiere de energía, ATP, debido a que se realiza a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una región de mayor concentración de la sustancia hacia otra de menor concentración de la misma. Existen diferentes tipos de transporte pasivo. A. Difusión simple, es usado por moléculas pequeñas y sin carga eléctrica, como el oxígeno, O2, el nitrógeno, N2, el dióxido de carbono, CO2, el metanol que pueden difundir rápidamente, a través de la bicapa lipídica, a favor de su gradiente de concentración. Como vemos en la imagen, los iones a pesar de su pequeño tamaño son incapaces de atravesar la bicapa lipídica debido a que atraen moléculas de agua y se rodean de una capa acuosa de considerables dimensiones. Figura 3.4. B. Difusión facilitada. Este transporte es usado por las moléculas que no pueden cruzar la membrana por difusión simple porque tienen carga, como los iones y aminoácidos, o porque son de mayor tamaño molecular e hidrofílicas. Entonces, su transporte es facilitado por proteínas transmembrana, que son las puertas que les permiten el acceso al interior de la célula.
Para este efecto, las proteínas transmembranosas pueden constituir canales iónicos, que forman poros o conductos hidrofílicos que recorren el espesor de toda la membrana celular y permiten el flujo pasivo de iones a través de esta. Permeasas, en las que la molécula a ser transportada se une a un sitio específico de este segundo tipo de proteínas transportadoras y hace que ésta sufra un cambio conformacional, para finalmente trasladar el soluto a la cara opuesta de la membrana, sin gasto de energía. Figura 3.5 y figura 3.6. Transporte activo. El transporte activo es el intercambio de partículas entre los dos medios en contra del gradiente electroquímico. En esta circunstancia se requiere el uso de energía y esto hace que este tipo de transporte sea activo. Existen dos tipos de transporte activo, el primario, mediado por ATP-asas, y el secundario, mediado por proteínas cotransportadoras. A. Transporte activo primario. Este tipo de transporte está mediado por bombas o ATP-asas que son proteínas integrales o transmembranosas que utilizan directamente el ATP como fuente de energía. Las bombas o ATP-asas comprenden varias familias de proteínas, bombas de protones, bombas de calcio, glucoproteína P y la bomba de sodio, potasio. La bomba de Nash/Ki es de fundamental importancia para el metabolismo celular, puesto que permite el intercambio de iones de sodio y potasio a través de la membrana, con el fin de equilibrar la naturaleza eléctrica de la membrana y mantener una concentración óptima de sodio y potasio, tanto en el medio intracelular como en el extracelular. Esto se da cuando se fijan 3 iones sodio al dominio citosólico, interno, de la bomba y 2 iones potasio al dominio extracelular, externo, de la misma, de tal manera que cuando la bomba se activa se cotransporta sodio y potasio en sentidos contrarios a través de la membrana celular. En este proceso se debe hidrolizar una molécula de ATP por cada 3 sodios que se extraen y cada 2 potasios que se introducen a la célula. Figura 3.7. B. Transporte activo secundario. Utiliza la energía potencial contenida en el gradiente favorable de la sustancia cotransportada. En este caso, el elemento más importante que motoriza el cotransporte a través de la membrana plasmática es el sodio. De esta manera, cuando la sustancia cotransportada es introducida contra gradiente junto con el sodio, nombramos a este mecanismo como simporte. Y si la entrada de sodio se utiliza para extraer a otro elemento, esto se conoce como antiporte. Figura 3.8. 3.4.2.2 Mecanismos de transporte de moléculas grandes. Las moléculas grandes necesarias para las células son introducidas por mecanismos diferentes a los que acabamos de describir. En estos casos la membrana debe sufrir un proceso de deformación y fusión lo suficientemente efectiva como para capturar moléculas del medio extracelular y luego introducirlas al medio intracelular. A este mecanismo se conoce como endocitosis, que se diferencia a su vez en 3 tipos: fagocitosis, cuando se captura partículas sólidas; pinocitosis, cuando se captura fluidos extracelulares; y la endocitosis mediada por receptores. Figura 3.9. No obstante, el metabolismo celular obliga a que la célula también deba contar con mecanismos de eliminación de sustancias de desecho al exterior, por un mecanismo similar de modificación de su membrana celular que permita la eliminación de estos materiales. A esto se conoce como exocitosis. Figura 3.10. 3.5 Funciones de la membrana celular. Con todo lo descrito claramente comprenderemos que la membrana celular cumple las siguientes funciones. Conserva la integridad estructural de la célula. Participa en el reconocimiento e interacción entre células. Actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo. Ejerce un mecanismo de barrera selectiva semipermeable, dejando que algunas sustancias pasen fácilmente y otras no. Glosario. 1. Interfaz, elemento de intercambio de comunicación entre el medio extracelular e intracelular. 2. Fosfolípidos, son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una molécula de glicerol, a la que se unen 2 ácidos grasos, 1,2-diacilglicerol, y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o etanolamina, y muchas veces posee una carga eléctrica. 3. Permeasas, son enzimas que transportan sustancias a través de la membrana celular, sea hacia el interior o hacia el exterior de la célula. 4. ATP, adenosintrifosfato, también llamada adenosin. 5. Trifosfato o trifosfato de adenosina es una molécula utilizada por todos los organismos vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas.